Hola, hoy les voy a hablar sobre la formación de mi sistema nervioso central. Este aparece al inicio de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado. A esto le conocemos como placa neural. El extremo cefálico de este tubo neural origina las vesículas cerebrales primarias y secundarias. En las primarias tenemos el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. En las vesículas cerebrales secundarias, en el prosencéfalo tenemos al telencéfalo y al diencéfalo. En el romboencéfalo tenemos al metencéfalo y al mielencéfalo. Y el mesencéfalo se queda sin cambios. Cada una de estas vesículas cerebrales dan origen a varias partes de mi sistema nervioso. El telencéfalo me da la vesícula óptica, el tálamo, hipotálamo e hipófisis. El diencéfalo me da los colículos anteriores, los cuales son visuales, y los posteriores, los cuales son auditivos. El mesencéfalo me da el cerebro, en el metencéfalo el puente y en el mielencéfalo el bulbo. La posición de la médula espinal va cambiando conforme a mi crecimiento. En el adulto se encuentra de L2 a L3 y el saco dural hasta la S2. En la parte caudal podemos encontrar al filum terminale. Esta médula espinal está constituida por células neoepiteliales y por células nerviosas primitivas o neuroblastos. Consideramos a la capa del manto como la sustancia gris y a la capa marginal como la sustancia blanca. El engrosamiento ventral del tubo neural me da las placas basales de las células motoras. Y el engrosamiento dorsal del tubo neural nos da las placas alares de las células sensitivas. Con ello, el asa motora anterior y sensitiva originan el asta intermedia en las neuronas del sistema nervioso autónomo. Ahora hablemos del cerebro. El cerebro en ocasiones se divide en tallo cerebral, es decir, en mielencéfalo, en el puente del metencéfalo y en el mesencéfalo, y en centros superiores, que son el cerebro y los hemisferios cerebrales. En el cerebro posterior está considerado el romboencéfalo. Este, como ya habíamos mencionado, se divide en mielencéfalo y el metencéfalo. El mielencéfalo origina el bulbo raquídeo y se identifica claramente las placas alar y basal, es decir, tiene células tanto sensitivas como motoras. Por ello, la placa basal se divide en tres grupos: el grupo eferente somático medial, el grupo eferente visceral especial intermedio y el grupo eferente visceral lateral. Y por otro lado, la placa alar se divide en otros tres: el grupo aferente somático, el grupo aferente especial y finalmente el grupo aferente visceral general. Además, el metencéfalo también se compone por células tanto motoras como sensitivas. En la placa alar se generan los núcleos pontinos y los grupos de las placas basales en esta ocasión también son tres: el grupo eferente somático medial, grupo eferente visceral especial y finalmente el grupo eferente visceral general. Para la creación de mi cerebelo debemos tomar en cuenta que deriva de las placas alares, las cuales se flexionan en dirección medial y forman los labios rómbicos. Estos labios se comprimen en dirección cefalocaudal y constituyen la placa cerebelosa, y el puente deriva de las placas basales, es decir, es motor. El cerebro medio está compuesto por el mesencéfalo. Cada capa basal contiene dos grupos de núcleos motores: el grupo eferente somático medial y el grupo eferente visceral general. La capa marginal de cada placa basal forma los pedúnculos cerebrales. Con esto, el colículo anterior son las partes visuales y el colículo posterior las auditivas. Y finalmente, el cerebro anterior está compuesto por el prosencéfalo. Este, como ya habíamos mencionado, se divide en telencéfalo y en diencéfalo. El telencéfalo genera mis hemisferios cerebrales. Este telencéfalo surge al inicio de la quinta semana de evaginaciones laterales del prosencéfalo. La pared del hemisferio se engrosa y forma el hipocampo. La corteza cerebral se divide en tres: la paleocorteza, paleopaleo y telencéfalo constituyen los bulbos olfatorios. La arqueocorteza o arqueopaleo genera la corteza olfatoria y tiene la neocorteza o neopaleo. Contamos con cuatro comisuras: la comisura anterior, la comisura del hipocampo, el cuerpo calloso y la comisura posterior y avenular. Además, las meninges derivan del mesodermo y de la cresta neural. Con ello, el líquido cefalorraquídeo es secretado por los plexos coroideos dentro de los ventrículos cerebrales y es absorbido en el espacio aracnoideo. El diencéfalo genera la copa y los tallos ópticos, hipófisis, tálamo, hipotálamo y epífisis. La placa del techo y la epífisis se desarrolla en la porción medial del prosencéfalo. Una placa del techo está constituida por células ependimarias y dos alares. Las placas alares forman las paredes laterales del diencéfalo. El surco hipotálamo
hipotalámico separa el tálamo e hipotálamo. El hipotálamo forma la porción inferior de la placa alar. La glándula hipófisis o pituitaria se desarrolla a partir de dos estructuras. La primera es una invaginación ectodérmica del estomodeo y la segunda es una extensión en dirección caudal del diencéfalo que se llama infundíbulo. La porción glandular es la adenohipófisis y la porción nerviosa es la neurohipófisis. Ahora hablemos de los nervios craneales. En la cuarta semana, todos los núcleos de los nervios craneales, excepto el olfatorio, que es el par craneal 1, y el óptico, que es el 2, derivan del tallo cerebral. Además, el oculomotor, que es el nervio 3, se forma fuera del romboencéfalo. Ya sabiendo esto, debemos considerar que las rombómeras originan los núcleos motores del nervio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y los ganglios sensitivos se originan a partir de las placodas ectodérmicas y las células de la cresta neural. Las células de la glía están constituidas por glioblastos. Estos se forman a través de las células neoepiteliales. La capa del manto se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrilares. La capa marginal se diferencia en oligodendrocitos. Cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos, se diferencian en células ependimarias. El sistema nervioso autónomo está integrado por fibras motoras emergentes que inervan al músculo cardíaco y liso. Contiene dos tipos de células, las preganglionares, que se ubican en la sustancia gris, y las postganglionares, que se ubican fuera del sistema nervioso central, en ganglios autonómicos. Ahora, el sistema nervioso autónomo se divide en dos sistemas, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Las células preganglionares del sistema nervioso simpático se producen en la médula espinal de T1 a L2 y las postganglionares en ganglios paravertebrales, preaórticos y grupos cardiopulmonares. Las células de la cresta neural forman ganglios del tronco simpático. Por otro lado, las neuronas parasimpáticas preganglionares se ubican en la región sacra S2 a S4 y las fibras parasimpáticas preganglionares están en el nervio 3, 7, 9 y 10, que son las estructuras de la cabeza y cuello. Las fibras parasimpáticas postganglionares son los nervios esplácnicos, pélvicos y nervio 10. La glándula suprarrenal se desarrolla a partir de dos componentes: la corteza por la porción del mesodermo y la médula por la porción del ectodermo. La corteza fetal contiene tres capas: la zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticular, y contiene células cromafines postganglionares simpáticas.